Hola amigos, continuamos con nuestro curso básico de Django. En esta ocasión veremos cómo insertar registros en una base de datos desde un formulario. Para realizar este ejercicio lo haremos en 5 simples pasos. El primero, crear el form, es la API de Django para formularios. El paso número 2 es crear el view. El paso número 3 es crear el template para poder administrar el formulario. Y el paso número 4 es instalar Crispy Forms. Con la instalación de Crispy Forms podremos aplicarle estilos de Bootstrap a los formularios generados desde la API de Forms de Django para que nuestro formulario tenga una interfaz muy amigable. Y por último, en el paso número 5 crearemos la ruta y la agregaremos al menú. Avancemos a la parte práctica. Nos dirigimos a nuestro entorno de desarrollo y continuamos el proyecto en donde se quedó en el video anterior. Trabajamos lo que fue el modelo y las migraciones y con ello creamos la tabla de la base de datos, creamos la tabla alumno. Ahora nos dirigimos hacia la carpeta, nuestro directorio de modelos, ingresamos al modelo que creamos en el video anterior, modelo alumno, y acá vamos a crear un nuevo archivo, nuevo Python file, y le llamaremos forms. En este archivo de forms crearemos lo que es el formulario. En esta ocasión veremos una de las formas con las que se puede trabajar formularios con Django. Y esta es la forma de utilizar la API de Forms de Django. Es una API que nos facilita el uso de formularios y la generación y renderización de formularios. Iniciamos, creamos la clase que se llama, le vamos a llamar formulario. Y le vamos a dar el nombre del modelo que creamos en el video anterior, formulario alumno. Y vamos a heredar la API de Forms de la siguiente forma, forms.model form. Como vemos tenemos un error, pero es porque nos hace falta importar. Vamos a hacer la importación de la librería Django Forms. Listo. Ahora, dentro de la clase formulario vamos a declarar una clase que nos provee Django para la generación de formularios. Es la clase meta, con la cual nosotros declaramos todos los datos asociados al form que vamos a crear. Le decimos que utilice el modelo alumno que creamos en el video anterior. Importamos models alumno. Luego le decimos cuáles son los campos del modelo alumno que vamos a generar. Si vamos al archivo de modelos, que fue el que creamos en el video anterior, tenemos 5 campos que creamos para la entidad alumno. Entonces acá le vamos a decir que los campos que necesitamos utilizar, vamos a usar este elemento que le indica a Django que vamos a utilizar todos los campos. También se podrían declarar uno por uno, pero para efectos prácticos de este ejercicio los vamos a hacer o los vamos a declarar todos. También vamos a declarar lo que son los widgets. Este widget lo vamos a declarar porque el modelo de alumno tiene un campo, vamos a ir al modelo, tiene un campo que es de fecha de nacimiento. Ese campo es un campo especial con el cual vamos a necesitar poder declararlo de forma correcta para que se visualice bien en el formulario, para que se renderice bien el HTML. Y le vamos a decir fecha de nacimiento. Fue uno de los campos que creamos en el video anterior, pero esto va entre comillas. Fecha de nacimiento será un forms.dateinput. Le agregaremos un atributo
y es de tipo date. De esta forma el input en el formulario será de tipo date. Con ello hemos creado ya lo que es el formulario que estaremos utilizando y que estaremos renderizando. Continuamos con el paso número 2. Para trabajar lo que es el paso número 2, iremos a la estructura del proyecto y buscaremos el archivo que se llama views. Recuerden que vamos a seguir utilizando el archivo views que está dentro de la aplicación alumno que creamos en el video anterior. Abrimos el archivo y vamos a trabajar en esta parte lo que es el view que nos ayudará a administrar la petición. Entonces vamos a crear una clase que le llamaremos también, iniciará diciendo formulario alumno view. Esta clase recibe como parámetro un HTTP request. HTTP request. Que vamos a importar en este momento. Listo. Luego vamos a definir dos métodos. Para esta view vamos a trabajar con dos métodos. Uno se llama el método index, que recibe como parámetro request. Dentro del método index crearemos un objeto de tipo formulario alumno. Vamos a crear un objeto de tipo formulario alumno, que fue el form que creamos en el paso número 1. Entonces le llamaremos alumno es igual a formulario alumno. Vamos a importarlo. Este método tendrá un return. Utilizaremos el método render. Devolvemos el request. Y también vamos a devolver o renderizar una vista que todavía no hemos creado, pero le llamaremos alumno index.html. Adicionalmente, enviaremos un diccionario con el objeto alumno. De esa forma queda definido lo que es el método index. Ahora vamos a trabajar también lo que es el otro método. Vamos a llamar método procesar formulario. El método procesar formulario también recibe como parámetro request. En este método también vamos a declarar un objeto que se llama alumno. Estamos instanciando la clase formulario alumno. Este método procesar formulario va a recibir la solicitud que viene desde el navegador, en este caso es el request, lo va a validar la información que trae. Posteriormente, habiendo validado, cuando esta información esté válida, sea true, se va a guardar esa información en la tabla alumno. Lo haremos de la siguiente manera: if alumno is valid. Este método es un método de Django que lo utilizamos para validar si la información que viene en el request es una información que sea válida para el registro. Este método devuelve un true en caso de que la información sea válida. Entonces, en caso de que sea válida, alumno.save. En este momento estaríamos guardando la información que viene desde el formulario y se estaría guardando en la base de datos. Así de sencillo. En el método procesar formulario recibe toda la información que viene del formulario a través del request, se crea el objeto alumno y si la información es válida, se guarda. Así de sencillo, así de práctico, se guarda la información en la base de datos. Luego, después de guardar la información, lo que hacemos es instanciar nuevamente el formulario alumno, porque con ello estaríamos limpiando todos los valores que tiene el objeto alumno. Prácticamente estamos creando un nuevo objeto que se llama igual que el objeto anterior, que es alumno.
Y luego hacemos un return. Vamos a hacer un renderizado también. Devolvemos request. Vamos a devolver exactamente la misma vista que estábamos devolviendo en el método anterior. Pero esto es para que cuando se registre un alumno, renderice nuevamente la misma vista y se quede el usuario en la misma vista, pudiendo o teniendo la oportunidad de ingresar más registros. En este caso sería de poder ingresar más alumnos. De lo contrario, tendría que volver a regresar a la vista de registro de alumnos. Ya lo vamos a ver cuando lo enlacemos con el formulario, para que vean cómo se guardan los datos y el usuario se queda en la misma pantalla. Prácticamente pues, no va a ser perceptible para él, pero hay una pequeña renderización y se carga nuevamente el formulario. Y eso lo hacemos pasando nuevamente un diccionario, le llamaremos form, a la variable y que lleva todos los valores del objeto alumno. Adicionalmente, en este diccionario vamos a agregar una variable más y será un mensaje. Este mensaje solo es para efectos de validación. Listo, ya verán para qué servirá ese mensaje. De momento, esos serían los dos métodos a crear en lo que es el view. En este paso, nos toca crear lo que es el template que cargará el formulario. Nos dirigimos a la estructura del curso y buscamos el directorio templates y allí crearemos un nuevo template, un HTML file y le llamaremos, así como lo registramos, alumno index.html. Si se recuerdan, en los videos anteriores creamos una plantilla que era la plantilla index y esta plantilla la heredamos en un formulario. En esta ocasión haremos lo mismo. Vamos a extender la plantilla index y vamos a crear un bloque de contenido. Entonces regresamos a alumno. Hacemos un extend de la plantilla index.html. Luego crearemos un bloque de contenido y cerramos la etiqueta con endBlock. De esta forma estamos listos para crear el formulario. Como estamos utilizando la API de Forms de Django, no vamos a crear directamente todo el formulario con etiquetas HTML. Esa es una de las opciones que ofrece Django, en donde desde el Forms va a renderizar el formulario. Nosotros no tenemos que trabajar tanto en el apartado del template y estar creando todas las etiquetas HTML. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a crear es una validación. Y eso viene integrado con el framework de Django en la API de Forms, que son validaciones. El form se valida automáticamente y logra encontrar errores en caso de que hubiesen. En este caso vamos a crear un if y diremos form. Si se acuerdan, en el paso anterior creamos un diccionario en donde estamos enviando, cuando estamos renderizando la vista, estamos enviando una variable que se llama form. Entonces, si form errors, o sea, si existen errores, si el formulario tiene errores, entonces vamos a lanzar un mensaje de error con unas etiquetas HTML. Entonces, en este apartado vamos a crear un mensaje de error. Para ello vamos a ir a Bootstrap a buscar un elemento de alert que nos muestre un mensaje. Vamos a utilizar, yo acá tenía precargado en el navegador, los alerts de Bootstrap. Entonces, lo buscamos acá como alert y automáticamente les carga estos. Entonces vamos a utilizar, como es un mensaje de error, este que tiene un fondo de color de tonalidad roja, que sería el cuarto elemento. Sería este elemento, lo vamos a copiar y nos lo llevamos de acá. Entonces, si hay un error, se va a mostrar un mensaje de error, pero que tiene los estilos de Bootstrap.
Solo arreglamos la indentación. Listo. Tenemos ya el apartado de manejo de errores en donde tendríamos un mensaje que se estaría mostrando al usuario. Luego de eso vamos a crear una etiqueta, le vamos a crear una etiqueta de H1 que prácticamente lo que haría es mostrar un título que diga registro de alumnos. Luego de ello vamos a crear un formulario, una etiqueta form de HTML. Vamos a tener un action y el action va a tener un destino. Ese destino es la URL de guardar alumno. Esta ruta todavía no existe, la vamos a crear dentro en el siguiente paso, en el último paso, perdón. Entonces tenemos la URL guardar alumno. Luego tenemos el método. El método va a ser de tipo post. Como se recuerdan, en la validación tenemos que se valida si es de tipo post la petición HTTP request. Dentro del formulario vamos a agregar el siguiente elemento. Este elemento es muy importante. Debemos de agregarlo siempre que estemos creando formularios. CSRF token. Es un elemento de seguridad, es un token de seguridad que utiliza el formulario para loguearse o para identificarse en el lado del servidor. Luego evaluaremos si la variable mensaje, se recuerdan que en el diccionario contamos con una variable que se llama mensaje. Entonces, si esta variable trae información, es porque hubo un registro previo de un alumno. Entonces, vamos a mostrar un mensaje también. Regresamos nuevamente a Bootstrap. Y el mensaje que vamos a mostrar va a ser un mensaje de color verde, como el tercer elemento. Entonces lo copiamos acá. Tomen en cuenta que nuevamente estamos usando un tipo alert. Veamos. Entonces, si el mensaje trae información, se mostrará un mensaje con esa tonalidad verde. Y le diremos, este mensaje es cuando se registra un alumno, y le diremos alumno registrado exitosamente. Y con eso lo estamos notificando al usuario de que su registro se realizó. Finalizamos el if y ahora viene un elemento muy importante, el elemento form. El elemento form lo que va a hacer es volcarse sobre la plantilla y mostrará todos los elementos que se están renderizando desde el view. De momento lo dejamos así y nos hace falta todavía un elemento más. Regresamos nuevamente a lo que es Bootstrap y obtendremos un botón. Acá ustedes buscan button y automáticamente les van a aparecer las opciones de botones de Bootstrap. Entonces vamos a utilizar en este momento, para efectos del curso, vamos a utilizar el primero. Este botón. Ya lo tenemos, solo que ahora le vamos a cambiar el texto y va a decir guardar. Y el tipo de botón lo vamos a cambiar a un tipo submit. Ya verán cómo se comportará este botón cuando tengamos la funcionalidad completa. Y ahí llegamos al final del formulario. Este template ya lo tenemos casi listo. Pero el paso número 3 aquí queda completo. Vamos a pasar a lo que es el paso número 4. El paso número 4 es instalar Crispy Forms. ¿Qué es Crispy Forms? Crispy Forms es una API que sirve para poder aplicar los estilos de Bootstrap a todos los elementos que se están renderizando desde el lado del servidor. Por ejemplo, esta etiqueta H1 está declarada en el template, pero los demás campos que vienen desde el servidor se renderizan o ya vienen renderizados desde el servidor. Entonces no pueden
acceder a los estilos de Bootstrap que están precargados. Entonces, como hay un desfase en los tiempos, porque primero se carga la librería de Bootstrap, luego se cargan las etiquetas HTML y por último se renderizan las demás etiquetas HTML que vienen del servidor. Entonces, esas últimas etiquetas HTML ya no alcanzan a aplicarse el estilo de Bootstrap. Entonces, posteriormente a ese renderizado, tenemos que indicarle que utilice ciertos estilos. Y eso va a ser con Crispy Forms. Procederemos a lo que es la instalación. Para instalar Crispy Forms, vamos al apartado de la terminal y escribimos el siguiente comando: pip install Django Crispy Forms. Y esperamos a que se descargue. Si se dan cuenta, eso fue muy rápido, ya se instaló Crispy Forms, pero tenemos que hacer un paso complementario y es ir a configurar nuestro archivo settings. Y en nuestro archivo settings vamos a agregar Crispy Forms como una aplicación adicional. Entonces, en este apartado nosotros vamos a agregar de la siguiente forma: Crispy Forms, y agregamos la coma. Adicionalmente a registrar Crispy Forms, vamos a registrar un template que trae de forma predeterminada Crispy Forms. Lo haremos de la siguiente forma: creando una variable, bueno, en este caso es una constante, Crispy template pack, y allí le diremos Bootstrap 4. Esto va en comillas, pero no lleva B mayúscula, es B minúscula, Bootstrap 4. De esta forma estaría quedando completo lo que es Crispy Forms instalado y registrado en nuestro archivo de settings. Regresamos al template, vamos a registrar de la siguiente manera. Le vamos a decir, de esa forma le estamos diciendo que al formulario, le estamos diciendo al template que al formulario que se va a renderizar le apliquemos los estilos de Crispy. Luego, para que esto sea factible y se puedan cargar los estilos de Crispy, necesitamos también decirle al template que cargue la librería completa, load Crispy Form Tags. Ok, y con eso queda configurado la librería de Crispy y le asignará formatos de Bootstrap a el formulario, a la parte del formulario que se estaría renderizando. Con esto completamos el paso número 4. El siguiente paso es el paso número 5, que sería crear la ruta. Regresamos o nos dirigimos al archivo URLs y acá vamos a crear las rutas. Para crear las rutas vamos a crear dos elementos, ya que en el view creamos dos métodos y esos dos métodos tenemos que referenciarlos desde acá. Entonces vamos a iniciar a agregar las rutas. Primero vamos a agregar una que se llama registrar alumno. Esa ruta está en formulario alumno view, que es la view que utilizamos, y el método a utilizar es el método index. El nombre de la ruta vamos a poner registrar alumno. Tenemos un error porque hay que importar esta referencia. Formulario alumno view. Luego vamos a agregar la siguiente ruta. Esta otra ruta se va a llamar guardar alumno, que es la que haría referencia al otro método. Formulario alumno view punto procesar formulario. Y el name, el nombre de la ruta, a dar para este sería guardar alumno.
Listo, con ello tendríamos registradas las dos rutas que hacen referencia a los métodos que están en el view. Ahora vamos a proceder a registrar o a crear los enlaces hacia estas rutas desde el index. En el index teníamos, en los videos anteriores habíamos creado un enlace hacia un formulario de prueba. Vamos a utilizar el mismo tipo de elemento, vamos a copiar y solo vamos a actualizar y le vamos a agregar los nombres de las rutas que acabamos de crear. La primera ruta que creamos se llamaba registrar alumno. Ahí está. Y la última se llamaba guardar alumno. Y con esto estaríamos listos para ejecutar el proyecto y ver si va a funcionar lo que estuvimos trabajando. Vamos a darle play. Carga el servidor. Y ya tenemos en pantalla lo que es la pantalla principal. Tenemos formulario, formulario, formulario. Bueno, acá como solo estuvimos copiando los elementos, nos falta editarlos. El primero se llama formulario, que fue el que utilizamos en videos anteriores. El siguiente se va a llamar registrar alumno. Y este guardar alumno no es necesario. Solo nos vamos a quedar con uno. Regresamos al navegador. Actualizamos. Y ahora solo vemos registrar alumno. Si utilizamos formulario, es el formulario que creamos en videos anteriores. Y si utilizamos registrar alumno, tenemos nuestro formulario cargado. Como pueden ver, el formulario está completo. Tiene los mismos formatos de Bootstrap que tiene el formulario que creamos en videos anteriores. Estos eran o son formularios estáticos con estilos de Bootstrap. Pero en este otro formulario, todos estos campos son generados de forma automática desde la API de Forms de Django. Entonces vamos a proceder con lo que es el registro de un dato de prueba. En este caso vamos a registrar a Byron López. Y le vamos a crear, le vamos a asignar un número de teléfono. Vamos a poner una fecha de nacimiento. Y le vamos a asignar un código. Vamos a darle guardar. Y tenemos un error. Regresamos a nuestro entorno de desarrollo para identificar qué pudo haber fallado. Empezamos con views. Vemos que el método index es el que redirecciona hacia el primer formulario, el vacío. Este está funcionando de forma correcta. El segundo método, procesar formulario. Este método es el que procesa el formulario una vez lo ha llenado el usuario. Acá, cuando creamos formulario, nos hace falta request.post. Listo. Ahora continuamos la revisión. Si el alumno es válido, crea una nueva instancia de alumno y renderizamos alumno. Ok, por acá ya está listo. Vamos a revisar lo que es el index del alumno. Ok, acá vemos que tenemos un espacio y que no nos estaba reconociendo como un método URL, sino que como un texto. Guardamos. Lanzamos nuevamente el proyecto. Y continuamos, haremos un nuevo registro. Vamos a registrar Byron López. Esto. Seleccionamos un número de teléfono. Una fecha de nacimiento. Un código. Le damos guardar. Muy bien. Ahora tenemos alumno registrado exitosamente. Como pueden ver, ahora tenemos ya el resultado de el insert del registro. En este momento, nuestro formulario ya ejecutó la transacción. En la parte del servidor también se ejecutó y todo está de forma correcta. Regresamos al entorno de desarrollo.
Y ahora haremos algo muy importante, que es corroborar que el registro se haya guardado de forma correcta en nuestra base de datos. Como lo vimos en el video anterior, tenemos el apartado de SQLite que al darle doble clic se carga del lado derecho lo que es la base de datos. Nosotros ya lo tenemos, solo le vamos a dar a actualizar y le voy a dar doble clic a la tabla alumno. En este momento el alumno ya quedó registrado. Lo único es que quedó o se muestra con un formato de fecha diferente al que se ve en la plantilla, pero esto es porque a nivel de base de datos el registro de año, mes y día se guarda de forma diferente a como lo tenemos en el formulario. Entonces, tenemos un registro guardado exitosamente. Haremos una segunda prueba y guardaremos ahora Ana Hernández. Agregaremos un número de teléfono. Agregamos una fecha de nacimiento. Y le asignamos un código. Guardamos. Guardado exitosamente. Regresamos. Actualizamos nuestra base de datos. Como pueden ver, ya tenemos también el registro de Ana Hernández. Y con ello estaríamos completando lo que es insert a la base de datos a través de formularios con Django. Los espero en el próximo video.